Preguntas de repasos, sección máquinas térmicas del capítulo termodinámica. Bueno, aquí tenemos varias diapositivas. Pregunta 22. ¿Cómo se relaciona la segunda ley con las máquinas térmicas? Bueno, yo creo que es necesario que recordemos cuál es esa segunda ley de la termodinámica. En palabras sencillas lo habíamos dicho, que es el calor nunca fluye por sí mismo de un objeto frío a uno caliente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo normal es que el objeto que está caliente le cede calor al objeto que está más frío hasta que llega un punto donde se logra el equilibrio térmico en donde los dos objetos quedan a la misma temperatura. Pero bueno, miren, aquí viene otra definición de la segunda ley, pero ya aplicado a las máquinas térmicas. Es lo mismo que acabo de explicar, pero colocándolo en términos de máquina térmica. Dice, cuando una máquina efectúa trabajo al funcionar entre dos temperaturas, aquí dice temperatura caliente y temperatura fría. Recordemos que habíamos visto en otros videos que hablábamos de alta temperatura y baja temperatura. Es exactamente lo mismo. Solo algo del calor que entra, óigase bien, a T caliente, o sea, a alta temperatura, al reservorio, decíamos, se puede convertir en trabajo y el resto es expulsado a temperatura fría o baja temperatura. Listo, eso es la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, pues yo siempre trato de ampliar un poquito más la información acerca de lo que se está diciendo. Dice, la segunda ley con las máquinas térmicas se relaciona con la segunda ley de la termodinámica porque una máquina térmica produce calor a alta temperatura o recibe calor a alta temperatura que realiza generalmente trabajo y expulsa calor al medio ambiente a baja temperatura. Pues obviamente hablamos de baja temperatura, es comparada con alta temperatura. No se puede interpretar que baja temperatura entonces es 0 grados centígrados o 10, no, ahí no hay un valor específico. Solamente se establece una relación entre el de alta temperatura y baja temperatura, se me escapó el nombre. Antes de que los científicos entendieran la segunda ley, mucha gente creía que una máquina térmica, óigase bien, con muy poca fricción, podría convertir casi toda la energía térmica consumida en trabajo útil. Pero no es así. En 1824 el ingeniero francés Nicolas Léonard Sadi Carnot analizó el funcionamiento de una máquina térmica e hizo un descubrimiento fundamental. Dice aquí en el 8, Carnot era hijo de Lazare Nicolas, creador de los 14 ejercicios que después de la revolución defendieron a Francia contra toda Europa. Bueno, esto es un poco de historia. Algunos años después de deducir su famosa ecuación, murió en forma trágica a la edad de 36 años durante una epidemia de cólera en París. Bueno, realmente si uno se pone a pensar en la eficiencia de una máquina térmica es bastante baja. No hay máquina térmica, creo, voy a atreverme a decir que utilice más del 50% y se convierta en energía. Bueno, dice acá, demostró que la máxima fracción de la energía consumida que se convierte en trabajo útil, incluso en condiciones ideales, depende de la diferencia de temperaturas entre el reservorio caliente y el reservorio frío. Esta ecuación es eficiencia ideal es igual a diferencia de temperaturas sobre la temperatura caliente. Aquí se supone que nos da un valor menor de 1, que pasado a porcentaje, pues no hay problema. Donde la temperatura caliente es la temperatura del reservorio caliente y T frío es la reservorio frío. Aquí dice pie de página 9. Eficiencia es igual a trabajo efectuado sobre calor consumido. Según la conservación de la energía, consumo de calor es igual a trabajo efectuado más calor que sale a baja temperatura. Entonces, trabajo producido igual a... Bueno, esto aquí no es... pues ya lo estamos diciendo. Listo, y terminamos.
dando un ejemplo, dice la eficiencia ideal solo depende de la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida. Por ejemplo, aquí vea, dice que la temperatura de entrada es de 400 Kelvin, o sea 127 grados centígrados, que la de baja temperatura es 300 Kelvin, o sea 27 grados centígrados. Entonces queda 400 menos 300 sobre 400 y es igual a un cuarto, que si lo expresamos en forma decimal sería 0,25, que quiere decir 25%. Óigase bien, 25% de eficiencia. Quiere decir que el 75% restante va a ser expulsado por el escape. Es bastante. Aquí hay otro ejemplo donde son 600 y 300 grados Kelvin y da un 50%. O sea, es curioso, mire, aquí la temperatura es de 400 Kelvin, la alta, y la baja es 300. Aquí la temperatura alta es de 600 Kelvin. Y con esa temperatura, o sea, al aumentar, oígase bien, la diferencia entre las temperaturas, aumenta también la eficiencia. En este caso dice que una máquina térmica que tiene 600 grados Kelvin, a diferencia de la de 400 Kelvin, tiene el 50% de eficiencia. Quiere decir que si aquí era el 25 y aquí es el 50, este es el doble del de 400 Kelvin.